Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Brandon Acosta y el día de hoy vamos a revisar el tema de vacunación, el cual es un tema fundamental para la atención primaria a la salud. Es un mecanismo de prevención primaria que existe en la salud pública y es fundamental conocerlo para saber cómo actúa y cómo podemos mejorarlo. Antes de iniciar, tenemos que conocer qué es la vacunación. La vacunación per se es introducir en una persona un agente infeccioso que puede estar atenuado o inactivado para que produzca una reacción capaz de protegerlo de manera específica contra la infección correspondiente, es decir, contra lo que yo estoy tratando de prevenirlo al inyectar ese agente específico, para así evitar riesgos de infección por peligros silvestres, es decir, por una infección en el ambiente. La historia de la vacunación es muy amplia. Podemos empezar desde 1798, en donde Jenner hizo la primera vacuna, que fue la vacuna de la viruela, hasta la actualidad, en donde han surgido diferentes tipos de vacunas para tratar la COVID-19. Y es una historia muy completa, muy compleja, en donde vemos que hay varios personajes importantes como Pasteur, quien hizo la vacuna de la rabia o quien descubrió la vacuna de la rabia. Tenemos personajes como Ramon y Soler, que hicieron la anatoxina tetánica, Sabin por la vacuna para la poliomielitis, entre muchos otros más. Y hay diferentes tipos de vacunas. Ahorita veremos cuáles son los más importantes. El primero es la vacuna con virus vivo atenuado, en la cual utiliza a un virus vivo no humano para lograr una protección contra un virus humano relacionado, como por ejemplo una vacuna antivariólica, la cual la vacuna antivariólica ni siquiera la tenemos en América Latina, la tenemos solamente en el área de Occidente, en los países europeos. Las preocupaciones tienen que ver con la eliminación del virus y cómo ésta interactúa la genética del cuerpo humano al que se le introduce. Otro ejemplo de vacuna es la vacuna bacteriana viva, como por ejemplo la que conocemos como la BCG, que ataca a la tuberculosis y que determina una infección local superficial en el lugar de la inoculación, lo que nosotros conocemos como nuestra cicatriz de la vacuna cuando éramos niños. Eso es causado por la vacuna de la BCG. Otro tipo de vacunas, sea vacuna inactivada, donde la vacuna inactivada existe el virus o el microorganismo infeccioso patógeno se convierte en no patógeno mediante un método tal cual como un tratamiento térmico o químico, por ejemplo, la adhesión de un químico particular como el formaldehído, que es un equivalente a un solvente químico que ayuda al mantenimiento térmico del mismo. Y el virus no se puede replicar, pero sus proteínas pueden ser reconocidas por el sistema inmunitario. Al ser reconocidas por el sistema inmunitario, generan que se active el sistema inmunológico para generar memoria inmunológica y mecanismos de defensa. Otros ejemplos importantes son las vacunas de subunidad, en las cuales hay componentes purificados del virus o bacteria con antígenos de superficie o polisacáridos. El toxoide, que el más conocido es el toxoide tetánico, en el cual hay compuestos tóxicos inactivados procedentes del microorganismo que provoca la enfermedad. Y para terminar, tenemos dos vacunas más, las vacunas conjugadas y las vacunas por vector recombinante. La vacuna conjugada es la unión de las membranas externas de las bacterias con las proteínas para así aumentar su inmunogenicidad, es decir, la formación de inmunidad para esta bacteria, como por ejemplo la vacuna para Haemophilus influenzae o la vacuna conjugada MEN-AA. Y la vacuna por vector recombinante, el ejemplo claro es la vacuna contra el virus del papiloma humano, hace que haya una combinación de la fisiología de un microorganismo y el ADN de otro para poder crear una inmunidad contra enfermedades con procesos infecciosos bastante complejos. En las siguientes diapositivas veremos cómo funciona el sistema inmunológico en el cuerpo humano, lo cual entiendo que conocemos para poder trabajarlo de forma más continua, en donde vemos que hay un antígeno, que el antígeno lo tenemos del lado izquierdo y del lado derecho tenemos a la célula que va a responder a ese antígeno. Entonces, tenemos varias partes importantes donde al activar o al pegar ese antígeno a un receptor, va a generar que se activen diferentes tipos de interleucinas y va a activar al TCR, que es el receptor de las células T, junto con el MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, para que se activen los linfocitos T, en este caso el TH2. El TH2 al activarse va a ser reconocido, o este reconocimiento de los receptores va a darse por las células dendríticas que van a activar directamente a sistema inmunológico, en donde van a formar parte diferentes células como los linfocitos T, los plasmocitos, las células B, y van a activarse ciertos tipos de interleucinas como la IL-6, la IL-10, IL-5 e IL-4.
Y entonces, si nos damos cuenta, se forma una cadena de cooperación celular durante la inducción de respuestas a la vacuna, en donde la inoculación en el receptor tipo TOL del antígeno, junto a la unión del receptor TCR con el complejo mayor histocompatibilidad al linfocito T, genera que las células del sistema inmunológico actúen y trabajen de forma conjunta en una cadena de cooperación, para que así pueda ocurrir el fenómeno inmunológico. Otro ejemplo claro son las respuestas inmunitarias y de memoria inmunitaria que involucran a los anticuerpos IgG y a los linfocitos TCD4 y CD8 después de la estimulación por vacunas vivas atenuadas. ¿Cómo ocurre aquí? Al introducir la vacuna, vemos cómo se activan los linfocitos T vírgenes. Y los linfocitos T vírgenes van a activar directamente a los linfocitos TCD4 y de forma indirecta se van a encender los linfocitos B vírgenes para que estos linfocitos B vírgenes se conviertan en linfocitos B activados. Estos linfocitos CD4 se van a convertir o se van a derivar de linfocitos CD4 y CD8 de memoria, que sabemos que el CD4 se encarga de la inmunidad adaptativa per se y el CD8 son citotóxicos. Entonces, estos tendrán un mecanismo efector que al final el objetivo del mecanismo efector de los CD4 y de los CD8 es formar linfocitos T de memoria, que esta memoria inmunológica es la que va a funcionar para el funcionamiento de la vacuna y de la memoria inmunológica en el cuerpo humano. Del mismo modo, estos linfocitos CD4 activados van a activar al linfocito B, como ya lo habíamos comentado, para generar linfocitos B de memoria. Y estos linfocitos B de memoria se van a derivar o se van a convertir en plasmocitos que junto con el efecto de los CD8 y CD4 efectores van a generar la memoria inmunológica. Y el ejemplo claro es la gráfica de abajo. En la gráfica de abajo vemos cómo ocurre el fenómeno de la vacunación en comparación con los antígenos y anticuerpos que se modifican conforme pasa este proceso evolutivo. Vemos cómo al inocular la vacuna hay un aumento en los antígenos de superficie de la infección, per se es lo que podría generar que los antígenos para una infección den positivo en dado caso de que se haga una prueba en ese momento. Y vemos cómo el linfocito CD4 y CD8 empieza a activarse. La gráfica empieza a ascender hasta lograr convertirse en una meseta, para que después de los diferentes procesos en donde se activan los plasmocitos por el efecto de los CD4 y CD8, genere el pico máximo de inmunidad y por lo tanto el pico máximo de memoria inmunológica. En el tipo 3, que son respuestas inmunitarias y de memoria inmunitaria que involucran a los IgG y CD4 de vacunas entéricas o con proteínas adyuvantes, el mecanismo es muy similar, en donde vemos cómo ocurre lo mismo, se inocula la vacuna, el linfocitos T vírgenes deriva a los dos, al CD4 y al linfocito B, para que entonces ocurra la misma memoria inmunológica, el mecanismo efector y por lo tanto la memoria inmunológica terminal. Pero lo único que cambia o lo que podremos ver diferente son los picos de la infección o los picos de la vacuna como inoculación. ¿Por qué? ¿Por qué se generan esos picos? Pues justamente por la proteína adyuvante. Esta proteína adyuvante o este mecanismo conservador químico genera que puedan haber alzas o bajas de estas infecciones o después o posteriores a la inoculación de la vacuna. El otro mecanismo, nos restan dos más, es la respuesta inmunitaria por la tipo IgM, que el IgM es una inmunoglobulina de acción aguda, en el cual se activa en el caso de las vacunas polisacáridas no conjugadas, donde tenemos a la inoculación de la vacuna que va a activar directamente al linfocito B virgen para convertirlo en un linfocito B maduro o un linfocito B activado, y esto va a generar que haya un aumento en la respuesta de la IgM. La IgM se va a activar, se va a aumentar en cantidad, para que así este linfocito B pueda derivarse en un plasmocito, que el plasmocito es el que va a generar la memoria inmunológica. Y por último, el ejemplo más nuevo, el ejemplo más reciente que tenemos es la vacuna contra la COVID-19, en donde fue un hecho histórico el hecho de generar una vacuna por RNA mensajero, que el RNA mensajero juega un papel fundamental en el dogma de la biología molecular, en donde tenemos aquí son dos marcas muy comerciales y que conocimos durante estos años hasta el cansancio, donde tenemos Pfizer, en donde Pfizer y Moderna lo que hacía era aislar el RNA de una espícula del virus y junto con la membrana lipídica de ese virus, al inyectar la vacuna, generaba que este RNA entrara a las células y entonces hacía hacer que estas fabriquen proteínas y espículas del virus del coronavirus. Y al generar esas espículas del virus, que serán activadas o reconocidas por las células dendríticas para poder así generar una respuesta inmune, que al generar la respuesta inmune generaba
la activación de los linfocitos B y los linfocitos T y generaba anticuerpos. En los linfocitos B, los linfocitos T destruyen las células infectadas y los linfocitos B generaban los anticuerpos. Lo mismo con la vacuna de Oxford, un poco modificado, en donde lo que hacían ahí era aislar el DNA de la espícula del virus junto con su cápside y unirlo o añadirlo a un tipo de adenovirus inactivado. Y ese adenovirus inactivado lo que generaba es que al introducir la vacuna se copiaba el RNA del núcleo, el cual se va a migrar hacia el citoplasma, como se ve justo en la imagen, y al migrar al citoplasma, esto empieza a fabricar proteínas virales, como estas pequeñas que están aquí. Y estas proteínas virales se localizan del mismo modo las células dendríticas y esas células dendríticas van a generar la respuesta inmune. Y esa respuesta inmune del mismo modo que en la anterior va a ser mediada por linfocitos B y linfocitos T. Y bueno, ya hablamos de la parte biológica, de la parte médica y cómo funciona la inmunología básica. Ahora vamos a hablar de cómo se hace una vacuna, cómo realizamos el proceso, por qué se hace, qué se tiene que cambiar o qué áreas de oportunidad podría llegar a tener. Primero, surge una emergencia sanitaria, como la que vivimos hace un par de años, en donde diferentes centros reguladores sanitarios emiten una alerta para poder generar un mecanismo de protección para la población que aún no ha sido infectada por el virus, en donde tenemos que hay un proceso de investigación y desarrollo, que ese proceso de investigación y desarrollo tiene que ser avalado por diferentes comités. Uno de los más importantes es el Comité de Bioética para poder hacer prácticas en personas en las diferentes fases de la producción de la vacuna y ver la efectividad de la misma. Y entonces, al ser aprobada por el mecanismo regulador, pues tenemos que primero recolectar la materia prima, ¿no? La materia prima se va a colectar en diferentes recipientes, en diferentes espacios, para que así se pueda hacer la producción del antígeno a granel. Y al final, esta producción de antígeno a granel, mediada por todos estos mecanismos que les estoy comentando y que se pueden observar en la imagen, pues terminan en una formulación, que la formulación es la pócima mágica que nos ayuda a descubrir cómo hacer la vacuna eficaz y correctamente. Entonces, si nos damos cuenta, es un proceso que suena muy sencillo, pero que lleva meses de acción y que al final el control de calidad de esto representa el 70% del tiempo de la producción, porque obviamente al hacerlo tenemos que verificar que sí sea efectiva y que no genere daños nocivos a la salud a su posterior inoculación. Y entonces vemos cómo esta vacuna, que previamente fue formulada, ahora va a ser llenada en recipientes, va a ser envasada en otros recipientes y va a ser liberada al lote para que pueda ser aplicada a los diferentes países en donde se pueda llevar a cabo la inoculación de la vacuna. Por supuesto, se puede llevar más o menos unos 24 meses y hacer en lo que hacemos todo este proceso, lo embarcamos y lo distribuimos a la población. En el caso de la COVID-19 fue muy diferente porque de verdad era una emergencia sanitaria y se tuvieron que acelerar los procesos sanitarios del mismo. Por eso fue un poco más rápido, pero en general ese es el tiempo promedio en el cual podríamos hacer un fenómeno de vacunación mundial. Y lo mismo aquí en esta imagen que viene muy explicativa, donde vemos que hay una etapa exploratoria, una fase preclínica, un desarrollo clínico, una revisión reglamentaria y aprobación, la fabricación y el control de calidad del mismo. Este es el esquema, creo que más importante de toda la presentación, en donde vemos el esquema nacional de vacunación mexicano. Enseguida lo vamos a desarrollar a más profundidad, pero vemos cómo lo empieza a clasificar el gobierno mexicano en diferentes meses. Y por par de meses, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, corresponden ciertas vacunas para la población aquí, la población infantil y la población mayor. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta con base a los meses para conocer exactamente qué corresponde para cada grupo de edad. Y aquí en comparación, pues podremos ver el esquema de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades Infectocontagiosas, la CDC, lo que genera es vacunas o genera recomendaciones. Y ellos no pueden estipular ningún reglamento porque al final los reglamentos son órdenes que pueden ser muy variables o adaptables a diferentes situaciones, sino lo que emiten son recomendaciones en donde ellos tratan de estadificar al igual que nosotros por mes de edad, pues qué vacunas corresponden hasta los 6 años de edad en este esquema. Y vemos que las vacunas son muy similares a las que tenemos nosotros. Podría yo decir que de hecho nosotros nos basamos en este esquema y lo adaptamos a nuestras condiciones y a nuestra población mexicana. En la siguiente tabla vemos cómo hay un análisis comparativo entre las diferentes vacunas. Vemos como, por ejemplo, en nacimiento nosotros colocamos la BCG y ponemos la hepatitis B
como una vacuna que ocurre al momento, y la CDC solo recomienda la hepatitis B. A los 2 meses, del mismo modo, nosotros ponemos la pentavalente celular, la cual incluye tétanos, difteria, tosferina, poliomielitis y hemófilos influenzae tipo B. Ponemos hepatitis B, una segunda dosis, porque previamente habíamos puesto otra, rotavirus y el neumococo conjugado. Mientras que la CDC recomienda no solo la hepatitis B, sino que también recomienda rotavirus, tétanos, difteria, hemófilos influenzae, neumococo y poliomielitis. Que si se dan cuenta, estas vacunas que están separadas del mismo, es lo mismo que la pentavalente celular, solo que la pentavalente celular las tiene juntas y aquí las menciona por separado. A los 4 meses se pone una segunda dosis de la pentavalente celular, rotavirus y neumococo conjugado, y aquí igual se empiezan a separar, pero si empezamos a analizarlo, pues sería lo mismo. A los 6 meses ponemos una tercera dosis de pentavalente celular, una tercera dosis de hepatitis B, rotavirus e influenza, y ponemos también diferentes otras vacunas a la CS, ¿no? Como hepatitis, rotavirus, DTPA, HIV, PCB y IPV. Vemos también que la temporalidad a los 7 meses, pues es la misma, influenza en ambos esquemas. A los 12 meses ponemos el SRP, que es sarampión, rubiola y parotiditis, y neumococo conjugada. Mientras que el esquema de la CDC recomienda añadir la vacuna contra la hepatitis A. A los 18 meses ponemos una pentavalente celular y aquí ponemos la DTaP, que es básicamente lo mismo. A los 4 años, la DPT, que es tétanos, difteria y tosferina, un refuerzo. Y a los 6 años, el SRP, una segunda dosis. Es bien importante mencionar que en México se estandariza, bueno, en México y en el mundo se estandariza que a las niñas que estén en quinto de primaria, quinto grado de primaria, que estén aproximadamente a los 11 años de edad, eh, se le aplique la vacuna contra el virus del papiloma humano. Ahora, si alguna persona es mayor, tendrá 34 años, 35 años y no se logró aplicar la vacuna contra el VPH, no es una contraindicación. Por el contrario, podría acudir a algún centro de atención primaria, ya sea público o privado, para ver la existencia de la vacuna y podérsela colocar en el momento y en el tiempo que ella lo requiera. Al final, cada que llegue un paciente y que le haga falta una vacuna o que no conozca o que no se acuerde de la vacuna, siempre es importante colocarlo. La prevención es lo más necesario para poder erradicar enfermedades que son infectocontagiosas y si lo hacemos de forma correcta podemos prevenir bastantes desenlaces perjudiciales para la salud. Y ahora vamos a hablar del aspecto político. ¿Cuáles son los aspectos clave a considerar en la introducción de una vacuna? Pues son varios, ¿no? Tenemos que saber que juegan 3 papeles o 3 cosas juegan un papel fundamental. La enfermedad, la vacuna y la fortaleza del programa de inmunización y el sistema de salud. Es decir, qué tan bien está hecho el sistema de salud. Sabemos que el sistema de salud mexicano pues es muy controversial la efectividad del mismo. Podremos compararlo con otros esquemas de salud o sistemas de salud de otros países y podremos verificar que tenemos demasiadas áreas de oportunidad. Pero en puntos en común podremos ver que la enfermedad tendríamos que ver si tiene un alineamiento con las prioridades políticas y de salud pública junto con las recomendaciones mundiales, es decir, pues que se emitió una alerta sanitaria mundial para tal enfermedad y que pues por diferentes factores podría llegar esta enfermedad a nuestro país y por lo tanto sería importante tomarla en cuenta para el trabajo de una vacuna. La carga de la enfermedad y la situación de otras medidas de prevención y control de enfermedades, es decir, por ejemplo, la implementación del uso del cubrebocas, la implementación de ciertas medidas sanitarias que a lo mejor antes no eran tan estrictas y que a partir de que surgió la pandemia por el coronavirus, pues se tuvieron que estratificar y se tuvieron que formalizar en los diferentes establecimientos del país. Las vacunas, por otro lado, también juegan un papel importante porque tenemos que valorar el desempeño de la misma y las características de las vacunas que ya tenemos, porque posiblemente esas vacunas que ya tenemos a lo mejor podrían funcionar para esa enfermedad. ¿Cuál es el aspecto económico y financiero? Y la disponibilidad del suministro de la vacuna, que son cosas bastante relevantes. Y por supuesto que tiene que ver con la economía, todo tiene que ver con la economía, ¿no? Al final termina siendo una moneda de cambio importante y es necesario trabajarla para que no haya ningún inconveniente y conozcamos mejor cómo se fabrica esa vacuna. Vemos, por ejemplo, aquí un esquema muy importante de la vacuna pentavalente, que es la DTaP, como lo conocen en otros países, en donde vemos cómo se ha ido modificando el precio de esa vacuna conforme han pasado los años de la enfermedad o los años en los que se diagnosticó la enfermedad. Y vemos cómo en el 2001 apenas se cubría,
se cubría un espacio de vacuna con un porcentaje y conforme pasaron los años, el envasado fue permitiendo que cada vez el alcance que tuviera esta vacuna a las diferentes poblaciones generara que el precio de la misma redujera. Lo que antes costaba $4, ahora cuesta $1, ¿no? Y por lo tanto, al costar $1, podemos fabricar en mayor masa más vacuna. Y al fabricar más vacuna, habrá más personas vacunadas sobre la misma. Hay una planificación de las secuencias de acción de la formación de una vacuna, en donde tenemos el plan de introducción de la vacuna, la lista de verificación para la introducción de la misma y la lista de actividades y el cronograma para la introducción de la vacuna. Y obviamente hay diferentes órganos regulatorios, como por ejemplo una autoridad regulatoria nacional, que en nuestro caso sería nuestro presidente, un Comité Nacional de Prácticas de Inmunización, que es el encargado del área de salud pública de la Secretaría de Salud, que en este caso fue el doctor Hugo López-Gatell, el Comité de Coordinación Interagencial, que en este caso es el doctor Furingham, que es el encargado de la Organización Panamericana de la Salud en toda América Latina. Y por último, el Comité de la Coordinación del Sector Salud, que fue en este caso en México la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría de Salud, el trabajo conjunto. Hay aspectos económicos importantes a considerar, en donde tenemos que ver pues, por qué se va a implementar la vacuna, si es efectiva, si no es efectiva, si cómo lo podemos reducir, si podemos apoyar y qué podemos hacer. La aportación de las vacunas pues, es muy importante porque nos ayuda a 6 cosas importantes. La primera, erradicar y controlar las enfermedades infecciosas. La segunda, inmunizar colectivamente como una estrategia de prevención de la salud. La tercera, aumenta la cobertura de todo el ciclo vital porque al final la vacuna abarca a todos los grupos etarios poblacionales. La cuarta, la disminución de los costos directos e indirectos provocados por las enfermedades inmunoprevenibles. La quinta, la disminución de la morbilidad asociada y el aumento de la calidad de vida de las personas. Y la sexta, pues la repercusión que tenga en un sistema social. Recordemos que como sistemas sociales tenemos diferentes determinantes sociales que son tanto estructurales e intermediarias para que nuestra vida cotidiana se realice de la mejor forma o de la forma más óptima al menos. ¿De qué va a depender que sea efectiva la vacunación? Pues de múltiples cosas. Va a depender de la asistencia sanitaria y de que las instituciones hagan su trabajo para que se pueda generar la vacuna. Pero al mismo modo va a depender de las creencias y los valores y actitudes personales y parentales de cada familia y de cada persona. También hay que saber que hay que respetar la decisión de cada uno, siempre fomentando las ciencias por encima de algunas creencias. Y es necesario verificar que se realice la vacunación en las personas vulnerables. Hay que respetar el hecho de que a una persona no se quiera vacunar porque su vecina le dijo que esa vacuna iba a ser dañina y porque su religión no se lo permite o por diferentes factores, pero también hay que hacer conciencia de lo importante que es hacerlo, porque si no lo hacemos, pues podemos perder la vida. Entonces, el trabajo sobre esto es algo que como profesional de la salud tenemos mucha área de oportunidad y podemos seguirlo trabajando en las consultas, en la práctica clínica diaria y en la forma hospitalaria y la forma en la que nos introducimos con los nuestros, tanto en las pláticas cotidianas familiares como en las pláticas cotidianas sociales en el mercado, en la tortillería, en algún lugar en donde sepamos que hay gente que podemos apoyar y que podemos hacer un cambio en el paradigma de la vacunación y la idea que tenemos de ella en nuestro país. Y por supuesto, y para terminar, tenemos objetivos de desarrollo sostenible, los cuales se estadificaron en el año 2010, de 2010 a 2012 en la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos trataban de establecer, junto con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, 17 objetivos importantes que se tendrían que cubrir para el año 2030. La realidad es que nos faltan 7 años para verificar si se van a cumplir o no. Yo honestamente no creo que se cumplan, pero al menos hay que hacer más, conocerlos un poco más y saber que existen y que podemos hacer algo para trabajar en ellos. Desde el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción proclimática, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos que previamente les acabo de describir. Y entonces la vacuna pues juega un papel importante en todos, literalmente en todos. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que hace es eliminar la pobreza, ya que al estar vacunado, pues no es menos probable que te infectes de alguna enfermedad infecto-contagiosa y por lo tanto
pues la economía fluye porque el trabajo está fluyendo. Al haber capital humano en un trabajo, genera capital económico, y al haber capital económico, mejora la economía, y al mejorar la economía, disminuye la pobreza. Entonces, es muy efectivo desde la pobreza hasta una buena nutrición, hasta un esquema de salud y bienestar correcto, un nivel educativo bueno, porque obviamente los niños al no enfermarse, o los estudiantes al no enfermarse, pues obviamente tienen un mejor desempeño académico. Es equitativo para todos los géneros que cohabitan en nuestro mundo. También nos ayuda a las diferentes industrias a que generen un mejor desempeño en ella, y por supuesto a las alianzas que se puedan formar para generarlas. Y entonces vemos que estos programas de inmunización pues tienen un compromiso y demanda, tienen una cobertura y equidad importante, trabajan en el curso de vida, tienen brotes emergentes, suministro y sostenibilidad, y se trabajan con investigación y desarrollo. Va a ser centrado en las personas, va a ser adaptado por los países, formando alianzas y orientado por los datos estadísticos de las enfermedades. Y pues de mi parte sería todo. Espero que haya quedado todo muy claro. Del mismo modo, si algo quedó alguna duda o algún tema en el que quisieran ahondar más, pues tenemos nuestras redes sociales de la red, en donde pueden contactarnos, pueden ver el contenido que hacemos. Somos una red en la que trabajamos en la atención primaria de la salud, la cual es necesaria para que nuestro país tenga un buen control de enfermedades, no solo infectocontagiosas, sino crónico-degenerativas y demás que existan. Así que les dejamos las fuentes de contacto, y de mi parte será todo. Espero estén teniendo un gran día y esto sea de mucho aprendizaje. Saludos.